Buenas, mi nombre es Alejandro Soto, estudiante de la Universidad Nacional Estatal a Distancia UNED. Como parte del primer proyecto de la materia Ingeniería de Software Experimental, el cual consta de realizar un estudio secundario, a continuación le muestro la presentación del mismo, que lleva por nombre Implementación de metodologías ágiles en entornos tradicionales, una visión social y cultural, un mapeo sistemático de la literatura. Introducción. Los mercados actuales poseen una exigencia directa acerca de ofrecer productos con un gran alto nivel de eficacia y eficiencia, pero con una característica muy en particular, que sean entregados en el menor tiempo posible. Es por esto que las metodologías ágiles actualmente juegan un rol de suma importancia en las compañías de software y a nivel general. Antecedentes. El término ágil a nivel de desarrollo de procesos y software inicia en el 2001 y nace de la necesidad de obtener un acercamiento más eficaz y efectivo con el cliente final y con esto obtener un producto final más fiel a lo que se espera, tomando en cuenta los posibles cambios y solicitudes que suelen aparecer en el camino. Este punto es de suma importancia ya que es el principal talón de Aquiles de las metodologías tradicionales, las cuales al presentarse algún cambio o algún riesgo, pues afecta directamente a la entrega y a la solución del proyecto. Otro punto importante es que a lo largo de estos 25 años son muchos los estudios que se han efectuado en la búsqueda de encontrar el mejor camino para la migración de las empresas a un cambio de metodología, validando diversos factores críticos que el anterior deriva. Muchos de ellos ligados a un principio o a un punto de vista muy técnico, en lo cual la orientación principal es el cuestionamiento de qué se necesita y qué factores influyen o convergen en una aplicación exitosa de metodología. Sin embargo, durante el proceso y basados en diversas investigaciones, se identificó que no solo comprendía un carácter técnico o de conocimiento, sino que además afecta de una manera directa a muchas otras áreas de la compañía. Con esto queda claro que no se ha realizado un análisis o no se tiene mucha claridad acerca del impacto en la cultura interna de la compañía y a nivel del tema social de los empleados y el obstáculo que esto representa realmente en adoptar un nuevo pensamiento de una manera escalonada y eficiente. Para este estudio se utiliza como método una búsqueda de tipo cualitativa, ya que el mismo permite dar una visión global del tema en cuestión basados en los artículos actuales. Además, por medio de la búsqueda de publicaciones en diferentes años, con el fin de validar o ratificar una tendencia en cuanto a los resultados. Como objetivo, se tiene analizar los procesos de migración a metodologías ágiles desde metodología de cascada o metodologías tradicionales, con respecto al impacto en las empresas, desde la perspectiva cultural y social. Preguntas de investigación. Este estudio presenta tres preguntas principales. Pregunta número 1. ¿Qué desafíos a nivel social y cultural se presentan al pensar en el cambio de metodología a nivel de la ejecución del trabajo en los equipos laborales? Al contestar esta pregunta, se desea dar una visualización clara de los impactos, los retos que se tienen y sobre todo las posibles amenazas a nivel cultural que la empresa enfrentará cuando se efectúe una implementación de migración a metodologías ágiles. Esto a nivel de su estructura general y a nivel de la estructura cultural y social. Como pregunta número 2,
¿Cuáles son los efectos sociales del cambio de metodología a nivel de los colaboradores? Con esta pregunta, se desea, basado en la toma de artículos estudiados, extraer las consecuencias que se han presentado en dicho cambio. Esto a nivel de su impacto en el desarrollo de los sistemas o procesos, el cambio cultural que ha dado y que se tiene que dar a nivel del personal y los recursos humanos de la compañía. Como pregunta número 3, ¿cuáles son las recomendaciones para atacar los desafíos culturales a nivel de la organización? La idea es identificar los posibles efectos en la cultura y en la sociedad y poder, por medio de esta pregunta, generar recomendaciones viables y tangibles que un departamento de proyectos puede incluir como riesgos y así prever el impacto durante el desarrollo del mismo. Proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda de los artículos se efectuó sobre las bases de datos Scopus y Springer Link. Se realiza la utilización de las palabras claves basadas en modelos PICO. Esto para maximizar la recuperación y evidencias de la base de datos y evitar la pérdida de mucho tiempo en validar información o documentación que no aportarían datos al estudio. Cadenas de bases de conocimientos. A nivel, como les mencioné anteriormente, a nivel de la búsqueda de información se efectuó en lo que son en este caso Scopus y Springer Link. Acá podemos ver las cadenas que fueron utilizadas. En este caso, la fuente principal de información para este estudio fue Scopus. Por lo tanto, la cadena de información contiene la mayor cantidad de palabras claves de búsqueda. Con las primeras cadenas se encontraron 878 documentos relacionados a metodologías ágiles. Sin embargo, al incluir las palabras principales que son relacionadas a este estudio, se daba un resultado de 170 documentos, de los cuales, basados en una previsualización y en la información que podían generar, dio un resultado de 29 documentos, de los cuales 8 aplican el mayor insumo a la resolución de este estudio secundario. Aquí podemos apreciar el primer grupo o el grupo de los primeros 4 estudios principales. Tenemos el segundo grupo en este caso, de estudios primarios. Criterios de exclusión e inclusión. Se realiza la lectura de los artículos por medio del resumen de cada uno. Esto con el fin de identificar lo que realmente aportarán de información. Se realiza la exclusión de todos los documentos con fecha de publicación inferior al 2018, con el fin de obtener una información más reciente y más cercana a la realidad actual de las empresas. Esto es vital, ya que la idea es contestar, o la idea principal del estudio es poder generar insumos basados en las últimas experiencias y en las últimas tendencias y migraciones que han efectuado compañías a lo largo de los últimos 5 años. Esto le da al estudio una información más tangible y más actualizada. Procesos de evaluación de calidad. Un aspecto importante es que los artículos poseen un sustento técnico basado en las referencias utilizadas. Se realiza una clasificación según la cantidad de aportes que poseen y proveen a resolver las preguntas de investigación. Estas clasificaciones sirven como guía para la clasificación general de los artículos que se realizará posteriormente. En cuanto a lo que es la evaluación de la calidad, se realiza utilizando también criterios de aquellos artículos en los cuales los tópicos o los keywords estén relacionados directamente a temas como transición, transformación ágil y entornos tecnológicos, así como enfoques desde el lado cultural y social. Extracción de datos.
La extracción de datos se llevó a cabo basados en el formulario general tomado como base de diferentes criterios, los cuales son un insumo habitual para contestar las preguntas del estudio. El formulario cuenta con tres estructuras principales: identificación del estudio, metodología del estudio y resultados del estudio. Con respecto a lo que es la identificación del estudio, aquí se aprecian puntos como título de la publicación, el autor, la fecha y el lugar. A nivel de la metodología del estudio, se tiene como objetivo la motivación, lo que es la transición, temas como transición, adopción, impacto, características de la adopción de metodologías ágiles, factores o consecuencias de implementación de metodologías y problemáticas que se dieron. A nivel de resultados de estudio, efectos finales de la transición a metodología ágil y cambios a nivel de la cultura. Clasificación de los estudios. Se realiza un proceso de ordenamiento de los artículos a través de una extracción de datos de cada uno de ellos. Los artículos que poseen mayor cantidad de palabras claves afines a la investigación se estudiaron primero. Con el fin de sintetizar la evidencia recolectada, se efectuó un análisis de los artículos, los resultados y los resultados que generan. Y con esto se genera un resumen interno. En cuanto al punto de amenazas a la validez, perdón, estas permiten determinar muchas de las fortalezas y las limitaciones que el estudio puede tener a nivel de insumos de información, análisis y los resultados obtenidos. Se indican las amenazas divididas por categorías: selección de la cadena de búsqueda, identificación de los estudios primarios, extracción y clasificación y generalización de resultados. Resultados. Parte importantísima de este estudio. Los procesos ágiles proporcionan de una manera clara, directa y efectiva, además de ser controlable, eficaz y tangible, la optimización de los procesos en busca de un resultado en comparación con los procesos tradicionales. Los últimos poseen una diferencia muy particular, los cuales se basan en una relación muy directa con lo que en este caso serían las personas o el recurso humano. Las metodologías ágiles es claro y basado en toda la información analizada en que el único fin es concentrarse en los procesos y los entregables. Cuando se habla de una migración de una metodología tradicional a una ágil, se efectúa un análisis de muchos aspectos en diferentes puntos. Sin embargo, los puntos asociados al carácter cultural y social de la compañía no son parte de los mismos en muchos casos. Con el fin de dar respuesta a este estudio, se analizaron, basados en toda la información de los 8 artículos antes mencionados, los puntos o características que más se apegan a estos dos ítems: cultura y puntos sociales. Puntos sociales lo leemos lo que son, en este caso, los colaboradores. Ahora, retomando el tema de los resultados puntuales por pregunta, tenemos que recordar la primera pregunta del estudio. ¿Qué desafíos a nivel sociocultural se presentan al pensar en un cambio de metodología a nivel de ejecución del trabajo en los equipos laborales? Enfocado en el análisis de los diferentes estudios que poseen una relación directa con los desafíos de la migración, uno de los estudios del señor Fabio Reinaldo nos brinda un punto de partida en el cual podemos exponer elementos y conceptos y estructurarlos en 3 grupos. Lo primero de ellos es, según lo obtenido,
que la cultura no es compatible con los valores ágiles. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Que la colocación de un ítem durante el proceso de migración que involucre de una manera directa a los empleados es vital, ya que según los estudios, muchos de los colaboradores utilizan frases como no quería dejar de hacer las cosas como eran antes, al involucrarme en el día a día y pensar en un cambio es difícil. Esto requiere un actuar directo a nivel de la culturización del proceso y trabajar en esto desde las etapas tempranas de dicho punto. Para muchos empleados, la cultura actual de la compañía no va de la mano, podemos decirlo, con la nueva forma de trabajo. Es importante mencionar que a nivel del proceso de migración, el hecho de la cultura empresarial, no desde el lado tecnológico, desde un punto de vista de los recursos, sino de un tema general, de cómo trabajaba antes la compañía, cómo va a trabajar ahora, es un ítem que siempre se toca o siempre está en las últimas listas de acciones por tomar. Por lo cual, la importancia de tomar este punto de que la cultura no es compatible con los valores ágiles es vital para poder realmente atacar este desafío. Siguiente punto es la resistencia al cambio. Un cambio total en los roles y tareas genera no solo un giro en la organización en cuanto a la estructura de trabajo, genera una alteración cultural en la mentalidad de los colaboradores y con esto una resistencia directa al cambio. Esto porque muchos de ellos que tenían muchísimos años en la compañía piensan que ya lo saben hacer, que lo que hacían era lo correcto y que realmente considerar un cambio no es tan beneficioso como la compañía cree. Y se escuchan y se logran plasmar o tomar evidencias de, vamos a decirlo, de opiniones de muchos de los empleados en diferentes migraciones, donde se dice, y cito, hubo un momento en que incluso la organización de las personas dentro del equipo fue necesario para hacerlo un poco más suave, porque el desafío fue muy grande. Otro, por ejemplo, dice, al principio el área de TI tuvo una cierta resistencia por ausencia del conocimiento. Sabemos que el área de TI o de tecnología es de las áreas que más se resisten al cambio o a un cambio en su estructura o en su forma de trabajo, y más si se siente que es de una manera impositiva. Como siguiente punto, tenemos la estructura de la organización. Vamos a ver, desde las altas gerencias, ya sea con una mentalidad o una edad de trabajo o una edad a nivel humano, en muchos casos no consideran que el cambio sea funcional y que dicho cambio va a generar un control muy complicado y que esto denota claramente que para que se tenga un éxito en la migración es necesario tomar en cuenta no solo la estructura general de la empresa y sus mini departamentos, sus grandes departamentos, sino el pensamiento y aceptación de los rangos o de los mandos medios y altos que estos poseen. De lo contrario, el mensaje que bajará a su personal será completamente diferente al que la empresa requiere en el proceso de migración. Cuanto a la pregunta número 2, ¿cuáles son los efectos sociales del cambio de metodología a nivel de los colaboradores? Para este punto, se agrupa en tres situaciones y es creando una sensación de lo nuevo. Esto quiere decir que los primeros sentimientos o efectos en los empleados es que se genera un sentimiento, valga la redundancia, de dar sentido a lo nuevo, que esto requiere esto requiere que los empleados gastan muchísimo tiempo en ellos mismos justificar el nuevo modelo. Basados en esto, se puede indicar
que sentimientos como confusión, incertidumbre y ansiedad toman una gran relevancia en las primeras etapas de la migración. Siguiente punto, práctica con los compañeros. Esto quiere decir que los colaboradores van a iniciar un proceso de análisis interno entre ellos, con el fin de evacuar muchas de las dudas del proceso y no buscarán la asesoría correspondiente. Esto puede tener un gran impacto en los tiempos de la producción y generar pérdidas, como les indicaba, pérdidas de tiempo que realmente en este caso un Scrum Master tal vez no tenga tangible por qué se están dando. Y otro punto de suma importancia es la adopción de una nueva mentalidad. Dejar de lado las costumbres a nivel de estructura y a nivel cultural y las habilidades que tenían los empleados para adoptar las nuevas y la nueva identidad es sumamente importante. Se van a dar situaciones, por ejemplo, una resistencia a nivel de títulos, de jefe supervisor, Scrum Master y en puntos de autogestión. La autogestión es importantísima, ya que roles de, de liderazgo van a cambiar de una manera directa a lo largo del proceso. La pregunta 3 nos habla de las recomendaciones para atacar los desafíos culturales. Puntualmente, basados en la experiencia que nos dio la lectura, podemos agrupar esto en que la cultura no es compatible con los valores ágiles. Para esto, es necesario que se efectúe a nivel de toda la organización un cambio de manera obligatoria para evitar posibles cuellos de botella en los procesos. Implementar las nuevas medidas con el fin de descentralizar la toma de decisiones en una parte de los colaboradores. Esto va a generar una mentalidad de autogestión. Tenemos la resistencia al cambio. La comunicación es clave. La alta gerencia debe desde el inicio efectuar una transición de los objetivos de una manera eficaz y directa, con fin de que los colaboradores acepten y tengan claro las expectativas de la compañía. Y como otro punto tenemos la estructura de la organización. Los equipos deben estar en un mismo lugar de trabajo, generar una hermandad directa y además es importantísimo la contratación de un personal o de un experto que pueda guiarlos a lo largo de aspectos meramente socioculturales. Como conclusión, a nivel de desarrollo de software, la transición hasta las metodologías ágiles es cada vez algo más frecuente y justificado. En una era en la cual el desarrollo, la productividad y la búsqueda por la eficiencia y la eficacia de los resultados es lo más importante. El estudio presenta recomendaciones generales que deberán ser tomadas en cuenta por una organización que contemple ejecutar una migración, lo que servirá de insumo al departamento de proyectos para incluirlos en los riesgos, y cómo podrían ser abordados. El estudio nos da una evidencia que todavía hoy en día, después de un largo camino trazado a nivel de metodologías ágiles, los puntos relacionados con entorno sociocultural no tienen poco interés o se subestima su impacto. Y temas como lo que es el sentimiento en las personas, sea de cualquier rango, pues no son el foco de una migración. Este estudio presenta una contribución directa en cuanto a los desafíos culturales y cómo pueden ser tomados en cuenta y cómo deben ser tomados en cuenta por los grupos de migración. Además, las recomendaciones son puntuales para que se tomen las medidas correspondientes. Es claro que los empleados tienen una visión compleja y va más allá de lo técnico en cuanto a la migración de metodologías. Las luchas internas individuales y colectivas, el esfuerzo extra que deben de llevar a cabo con respecto a las condiciones anteriores para efectuar sus labores y así crear una nueva identidad cultural en la empresa, no son cualidades que se toman en poco tiempo o que se puedan planear en un proyecto y tener una fecha de inicio y una fecha final. Los factores culturales y sociales sí tienen un impacto directo en el éxito o fracaso de la gestión.
Por lo tanto, para futuros trabajos es necesario adoptar mucho del insumo dado por este estudio y canalizarlo en las futuras migraciones para dar evidencia más tangible que sirva a futuras investigaciones y que sirva también como insumo a las empresas para que este cambio o este efecto sociocultural tenga menor impacto. Muchísimas gracias por su atención.